¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Ciencias Naturales para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y nos acompaña la maestra Gaby Silva para darnos una gran clase. Bienvenida. Muchas gracias, María. Así será, porque vamos a terminar con nuestro repaso que hemos venido haciendo ahora en Ciencias Naturales. Muy bien, pero antes de comenzar con este repaso, vamos con Ajo Listo, que nos tiene un consejo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, ya con nuestras manos limpias, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues pongan mucha atención porque en esta ocasión recordaremos algunas de las causas de la extinción de los seres vivos y su relación con el ambiente. En términos de uso de recursos, para esto que hemos visto sobre la conservación. Y eso es muy relevante porque solemos pensar que cuando una especie desaparece simplemente deja de existir y ya. Pero la extinción o la disminución de la población de una especie tiene serios efectos en otros seres vivos y en el ambiente que habita. Sí, exactamente. Y pues para recordar un poco lo que vimos en clases anteriores, recordemos las principales causas de extinción de especies en la actualidad. No hay que olvidar que estas causas derivan de las actividades humanas. Entonces, van a estar apareciendo ahorita. Recordemos estas causas. Una es la pérdida de hábitats. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Recuerden, la segunda son las especies invasoras. La introducción de especies no nativas o exóticas que se convierten en invasoras, más bien como plagas, es una causa común de pérdida de biodiversidad. Estas especies que provienen de sitios lejanos de manera accidental o deliberada, depredan a las especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades y modifican los hábitats, causando problemas ambientales, económicos y sociales. También habíamos visto la sobreexplotación. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando sucede, la población disminuye. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características biológicas, como distribución restringida, abundancia baja, tasa alta de mortalidad, tasa reproductiva baja, alta congregación de la población, entre otras. Teníamos también la contaminación, el aumento de sustancias químicas y de desechos en el ambiente como resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen sustancialmente a la contaminación de aire, agua y suelos. Además de sustancias químicas, también se considera el exceso de energía como sonido, calor o luz
como un contaminante y a los organismos transgénicos. Por último, tenemos el cambio climático. Se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos y vapor de agua, producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación, una contaminación de producción en exceso y la reducida capacidad para capturar la contaminación. Exacto, y tenemos que reconocer la verdad que todas las personas tenemos una participación grande o pequeña, pero por lo general es grande, en estas causas, porque interactuamos con el ambiente y utilizamos recursos que provienen de algún ecosistema, como lo son los alimentos, la ropa, el agua y hasta el aire. Y también producimos desechos o realizamos acciones que pueden afectar al medio y a otros seres vivos. Sí, eso es cierto. El hecho de encender un foco implica un gran costo de producción de energía, que en ocasiones involucra utilizar grandes cantidades de agua, liberar dióxido de carbono y otros desechos contaminantes al ambiente. Eso, sumado a otras acciones, tiene efectos relacionados con el cambio climático y la pérdida de especies. Pero, generalmente, no somos conscientes de eso porque no lo vemos. Y entre las principales causas de extinción de especies, hay una que me llama particularmente la atención, que son las especies invasoras. Porque es muy común que las personas jóvenes se interesen en tener animales como mascotas, pero por ejemplo son peces, tortugas, loros, hay quienes tienen tarántulas, alacranes, serpientes o incluso plantas de ornato y los compran porque pues, son muy vistosos o extraños, pero muchas veces no tienen ni idea de cómo cuidarlos, ni de dónde vienen o cómo los capturaron. Y muchas veces estos animales o plantas terminan muriendo o bien son abandonados o liberados sin considerar que eso puede convertirse en un grave problema. Sí, es cierto. Muchas personas apenas pueden cuidar de sí mismos y quieren mantener un animal o planta que requiere atenciones especiales. Y ya que mencionas este caso, los invito a ver un video que nos habla precisamente de lo que son las especies invasoras. Así lucen dos de las presas que pertenecen al área protegida, cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, en el Estado de México. Abastecen de agua al sistema Cutzamala. Aquí todo fluye con velocidad. El cauce de la instalación hidroeléctrica en desuso y la densa vegetación de la superficie. Es lirio, una planta ornamental que hace décadas llegó al país proveniente de Sudamérica y que se expandió en diversos cuerpos de agua. Cuando su densidad es tan alta como en estos casos, se le considera especie exótica invasora, porque se trata de un organismo ajeno al ecosistema y con características biológicas que lo afectan negativamente. Entonces las condiciones abajo cambian, o sea, ya no hay luz, entonces las plantas que crecían abajo se mueren, cambia completamente las condiciones abajo y entonces las especies, los peces, etcétera, o los invertebrados, pues ya no pueden sobrevivir. Entonces, como ponerle una cobija al agua. La presencia de especies invasoras en México está lejos de ser un problema menor. De hecho, la Estrategia Nacional en la materia, presentada en 2010, planea atenderlo como un asunto de seguridad nacional. Para determinar la dimensión del reto, las especies invasoras en entornos acuáticos se asocian a 40% de las extinciones en ese medio. En islas, la introducción de ratas, felinos o cabras puede elevar 40 veces el riesgo de extinción de aves nativas. En el planeta, las especies invasoras generan pérdidas anuales equivalentes a 5% del Producto Interno Bruto Mundial, el mismo daño que el cambio climático. En México no existe una estimación al respecto. Sin embargo, el problema no se soslaya. Así, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, ha registrado a la fecha casi 2.000 de estos ejemplares. Se considera que podrían llegar en aviones, barcos, a través de las fronteras.
haberse liberado o escapado luego de ser mascotas, generar estragos en cultivos, granjas acuícolas, actividades forestales, infraestructura urbana. Es un asunto relativamente reciente en el país que comienza a atenderse coordinadamente y deja las primeras lecciones. Esta es la presa Colorines, asociada también al sistema Cutzamala. Hoy luce libre de lirio gracias a la gestión de habitantes locales. Que se den cuenta de la cantidad de recursos que se requirió para limpiar esta presa, lo difícil que es una vez que entra una especie invasora a un área poderla sacar. Pues yo creo que son como todas las lecciones que debemos de aprender. Para prevenir, vigilar y controlar las especies invasoras, se ha integrado poco a poco personal del sector ambiental y agrícola. Sin embargo, es un tema complejo. Es necesario desarrollar protocolos para que puedan actuar en conjunto instituciones, gobiernos y sociedad. Incluso contar con fondos específicos. Y sí hay fondos que podrían servir el propósito con algunos cambios. Por ejemplo, el Fonden y Fobreden, que son fondos que sirven para la atención de contingencias, de desastres naturales. Y por supuesto, que se genere conciencia ciudadana acerca de las especies exóticas invasoras, que son un riesgo latente para la biodiversidad nacional y su aprovechamiento. Ya vieron qué video tan importante. Por eso la recomendación en general es que no compren animales o plantas exóticos porque pueden ser especies invasoras y desatar un problema muy grave en los ecosistemas. Y tengan en cuenta que tener una mascota como un perro o un gato implica una gran responsabilidad y debemos cuidar a los seres vivos, al ambiente y en general nuestros recursos naturales. Sí, María, ese es un muy buen consejo. Y ahora, no sé qué te parece si revisamos la información que nos está aportando nuestro libro de Ciencias Naturales. Ajá, vayan por él, chicos, porque ahí se sugiere una actividad que podemos realizar de manera breve. Ajá. ¿Sí? Fíjense bien. Voy a empezar a dar lectura en la página 66. Dice, el tema es la importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente. Y dice, los organismos necesitamos de los factores físicos para vivir. Por ejemplo, del agua, del suelo, del aire y de diferentes fuentes de energía como la solar. Por ejemplo, el cocodrilo vive en pantanos y construye sus nidos cerca del agua. Cubre sus huevos con tierra y ramas para mantener una temperatura adecuada y evitar que otros animales se los coman. ¿Te has preguntado si todos los seres vivos necesitamos los mismos recursos? A ver, María, veamos la siguiente actividad. Perfecto. Dice, ¿todos necesitamos lo mismo? Observa, reflexiona y concluye. Observa las imágenes de los seres vivos que están en esta página. En tu cuaderno realiza un cuadro como el que se muestra abajo y anota el nombre de cada organismo y los recursos que necesita para vivir. Luego contesta la siguiente pregunta. ¿Qué piensas que ocurriría si le quitaras o alteraras un recurso a alguno de los seres vivos de la tabla? Comenta tus respuestas con el grupo y juntos elaboren una conclusión. Y de hecho, nosotras ya hicimos esta actividad y copiamos la misma tabla que está debajo y tenemos aquí en nuestro pizarrón esta misma tabla, en la que en la primera columna tenemos el organismo y en la segunda columna tenemos los recursos que necesita. A ver, pongan mucha atención. Fíjense bien estos animales que tienen ustedes aquí en su libro. Hasta arriba, como bien dice María, nosotros ya lo anotamos, está el puma. Después está un delfín. También tenemos, ahí se ve del lado izquierdo, la tortuga marina. Ajá. Hay un zopilote, un chapulín, un hongo. honguito. Ese es pastizal, pasto. Y por último tenemos al venado. Entonces, Sí. esos son los animales que ustedes van a anotar en su tabla donde dice organismo. Todos estos que vienen aquí en su página 66. Después, nosotros ya nos adelantamos un poco. Tenemos los recursos. ¿Qué necesita cada uno de estos animales que vienen aquí en su página del libro? A ver, el puma, ¿qué necesita para vivir? Vemos que tiene ahí anotado presas, agua, aire y pues un refugio. Sí, también tenemos al delfín, que obviamente él necesita pues del agua, de peces para alimentarse y del aire. Está la tortuga marina. Ajá, que vemos que necesita agua, alimento y refugio.
Y la tortuga marina va entre el mar y la tierra, ¿cierto? Entonces Sí. también necesitará alimentos pues diferentes a los del delfín o el del puma. Sí, de hecho, hay tortugas marinas que son herbívoras y también carnívoras. Carnívoras. Tenemos al zopilote, ¿no? Este necesita del aire, del agua, de alimento y también en un determinado momento pues de refugio. Ajá. Tenemos al chapulín, que este se alimenta de plantas, pero también requiere de aire y de refugio. Los hongos necesitan principalmente del suelo, pero con ciertas características, que haya humedad y también algunos desechos orgánicos. ¿Qué pasa con el pasto, María? Vemos que necesita suelo, agua, necesita luz y aire. Sí, para crecer requiere de estos 4 elementos. Ujú. Y por último, la imagen que tenemos ahí en su libro es un venado. El venado va a necesitar agua, aire, plantas y refugio. Pero viene una pregunta muy importante. Dice, ¿te has preguntado si todos los seres vivos necesitamos lo mismo? Si se dan cuenta, aquí en la tabla hay recursos que son similares para la mayoría, ¿no? Exacto. Puede ser El agua. aire, exacto, el agua. Entonces, lo más importante es reflexionar qué pasaría si alguno de estos organismos desaparece. No sé, si no estuviera el zopilote, pues el zopilote ustedes saben que se alimenta de carroña, ¿no? De animales Sí. muertos. Imagínense si no hubiera zopilotes. Claro. Habría demasiados animales en descomposición, se alteraría el ecosistema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el puma? ¿No? Si desaparece el puma, ¿no? El puma se alimenta de venados. Entonces, si no hubiera pumas, pues habría una gran cantidad de venados y de otros animales de los que se alimentan, ¿no? Pero al haber más de estas especies, pues ellas van a consumir de otros recursos que requieren para sobrevivir y entonces puede llegar un momento en el que no se den abasto. Exacto. Entonces, todos son muy importantes. Así es que, pues, ya tenemos algo de información en nuestro cuadro, pero allá en casa ustedes pueden anotar lo que falte, ¿no? Podemos ver que los seres vivos en general utilizan, pues, los mismos recursos, pero en distinta proporción o con variantes muy específicas. Por ejemplo, y como les mencionaba, un puma requiere presas grandes, ¿no? Para alimentarse, como venados, ciervos o alces, aunque también come roedores e insectos. A ver, ¿qué puede pasar si no hay comida suficiente en la naturaleza? ¿No? Las poblaciones de pumas pueden disminuir dramáticamente, sobre todo si consideramos que no solo se alimentan pumas adultos, sino pues posiblemente también todas sus crías. Y mientras tú estabas mencionando esto, Gaby, yo estaba pensando en otro ejemplo muy reciente de la alteración del ambiente o de los recursos, y este es el caso de las tortugas marinas, que pueden ser, como ya lo habíamos mencionado, carnívoras o herbívoras, y en su dieta incluyen una variedad pues bastante impresionante, como por ejemplo caracoles, camarones, esponjas y medusas. Pero pues en años recientes, con la contaminación de los mares, sobre todo de plástico, provocó que muchas de estas tortugas, y además de otras especies, murieran al ingerir bolsas de plásticos y otros desechos plásticos como popotes, por ejemplo. Entonces, desafortunadamente se ha prohibido y reducido el uso de estos productos, pero pues la alteración al ambiente sigue ahí. Sí, así es. Como pueden ver allá en casa, hay ejemplos para que llenen su tabla y concluyan esta actividad. Ajá. Pero ahora les propongo que sigamos leyendo un poco de la información que viene en nuestro libro de texto, pero ahora en la página 67. Dice, los seres vivos necesitamos de recursos para vivir. Si algo falta, la posibilidad de supervivencia disminuye. Los recursos que necesita cada ser vivo son diferentes, no solo en la variedad, sino también en la cantidad. Por ejemplo, las ranas y los peces necesitan del agua para vivir, pero la requieren en diferente cantidad. Si un charco se seca, es posible que las ranas puedan saltar a otro, mientras que los peces pues no podrán hacerlo. Algunos insectos y murciélagos que comen solo un tipo de néctar pueden extinguirse al limitarse su fuente de alimento. María, de igual manera, ¿me podrías apoyar ahora a leer la actividad? Por supuesto, esta actividad se llama Mi Entorno. Observa, reflexiona y compara.
Platica con un adulto de tu familia sobre algunas modificaciones que se han hecho en el lugar donde viven. Estas modificaciones pueden ser la instalación de campos de cultivo, la construcción de granjas, fábricas o presas. En grupo, comenten qué modificaciones se han hecho a algún componente del ambiente para obtener recursos, cómo se han llevado a cabo y qué consecuencias positivas o negativas ha tenido esto en el lugar donde viven. En tu cuaderno, elabora 2 dibujos del lugar donde vives. Uno donde se observe cómo es actualmente y otro, cómo te platicaron que era hace varios años. Pues no sé tú, pero yo les propondría que la hicieran, ¿no? Exacto. Sí, porque esta pues no la podemos hacer nosotros aquí, pero ustedes sí podrían realizarla en casa. Realícenla con sus familiares. Pero ahora los voy a invitar a que vean un siguiente video donde nos muestra algunos cambios que han ocurrido aquí en la Ciudad de México. Recuerden que la ciudad se construyó en un lago que tenía muchos canales. Vamos, eso suena muy interesante, así que vamos a verlo. Pongan mucha atención. Las aguas de los lagos de Chalco y Xochimilco se vertían en el Canal de la Viga. Al suroriente de la capital se encontraba la más importante de las 13 garitas de la ciudad colonial. Hoy la Ciudad de México en el tiempo recorre este barrio transformado por el progreso. Acequia Real, Acequia Nacional, Canal Nacional, Canal de la Orilla y Canal de Santa Anita. Estos son algunos nombres de un importante canal que pertenecía a un complejo sistema de acequias que sobrevivió aún entrado el siglo XX. Durante siglos, el Canal de la Viga fue una vía fluvial de tráfico intenso. La aparición de los medios de transporte modernos trajo su paulatina desaparición. En esta imagen de 1910 todavía se puede ver un Canal de la Viga sin desecarse. Al fondo hoy se encuentra la colonia Paulino Navarro. El Paseo de la Viga convocaba a curiosos y románticos. Este es el edificio de la garita hacia el año 1900. En esta estupenda imagen pueden verse a varias personas beneficiándose del canal y algunos comerciantes. Estos habitantes del pasado solían bañarse en las aguas de la Viga y curiosamente en su lugar hoy se levantan unos baños públicos. Nos encontramos en el cruce de la Viga y la calzada Chabacano. En esta fotografía, un grupo de paseantes bailan en una trajinera durante una romería en el canal. Es el año de 1920. Y estos hombres elegantemente vestidos son unos paseantes que decidieron posar para la lente de un fotógrafo anónimo. Parece que los barrios de la ciudad nunca abandonan su vocación original. Desde tiempos inmemoriales, a lo largo del Canal de la Viga se ponía un tianguis que después se transformó en el mercado de Jamaica. Había empezado con pocos puestos semifijos a las orillas del canal. En la década de los 30 del siglo XX había crecido mucho y los puestos de madera y lonas invadían varias cuadras. Estos techos de lámina eran los puestos de productos diversos, fundamentalmente flores y legumbres. Al mediar el siglo XX, el mercado se había extendido hasta la avenida Morelos y el canal se había cegado hasta este punto. En 1957 se trasladó a los vendedores al actual mercado de Jamaica. Sobre la avenida se levantaba el punto de encuentro más atractivo de la zona luego de que desapareció el agua y con ella los paseos en trajinera. Como pudimos ver, los cambios han impactado los estilos de vida de las personas en el ambiente y el uso de recursos. Y aunque es un ejemplo de ciudad, también tiene efectos en los seres vivos. Exacto, algo similar es lo que ocurre en Xochimilco, el lugar donde habita nuestro amigo Ajolisto, y ahí aún se conservan áreas naturales, pero el crecimiento de la población y el uso de los recursos ha puesto en riesgo el hábitat y a muchas especies, pero afortunadamente se realizan acciones de conservación como vimos en las clases anteriores. Sí, tienes razón, pero los problemas de uso inadecuado de recursos y de contaminación persisten en muchos lugares. Veamos ya la última parte de la información del libro de texto. Dice: los cambios en el lugar donde vives seguramente se han hecho para obtener recursos como alimentos, materiales para hacer viviendas y fibras para la confección de ropa. ¿Te has preguntado hasta dónde podemos obtener recursos de la naturaleza? Yo no sé si piensen de repente ahí en casa, pero hay recursos que no crean que van a ser eternos, ¿eh? Todo se puede acabar y todas las especies son muy importantes. Exacto, y estos temas suelen ser pues bastante desalentadores, la verdad, pero su estudio nos debe servir para reflexionar
y pues para buscar formas en las que tenemos que cuidar el medio ambiente y hacer que nuestra comunidad y país, desde nuestro entorno más próximo hasta en general todo el país, pues sea un lugar más habitable y protegido. Y acciones tan sencillas como apagar la luz cuando no la utilicemos o hacer un consumo responsable de productos es algo que puede servir de mucho si cooperamos entre todos. Exactamente. Por eso creo que no está de más que recordemos las sugerencias que dimos en una clase anterior. ¿Me ayudas a leerla, María? Van a estar apareciendo ahorita. Por supuesto. Consume de manera consciente. Puedes fomentar la biodiversidad regional comprando frutas y verduras locales. Evita comprar y tener especies invasoras como mascotas. Sigue la regla de las 3 Rs. Reducir, reduce tu consumo. No compres productos que no necesites. Cuando compres algo, elige artículos que generen una cantidad mínima de basura. Reutilizar. Reduce la cantidad de objetos que desechas al utilizarlos más de una vez. Reciclar. Cuando tengas que desechar algo, recíclalo para que sea algo útil nuevamente. Siempre que puedas, camina, usa bicicleta o el transporte público y menos el automóvil. Y finalmente, utiliza aparatos electrónicos de bajo consumo y apágalos, al igual que la luz cuando no los utilices. Muchas gracias, María. Pues esta clase me ha gustado mucho, repasamos un tema previo y lo complementamos con nueva información y actividades. ¿Hay alguna actividad que se pueda sugerir para los estudiantes? Pues solamente que pongan en práctica y compartan con su familia las recomendaciones para hacer un consumo responsable de recursos. Así ayudarán a conservar el ambiente y la biodiversidad. Y también que sigan repasando los temas que consideren que necesitamos siempre reforzar. Gaby, muchas gracias por esta sesión. A mí me dio mucho gusto estar aquí ahora en Ciencias Naturales. Hemos terminado con interacción entre los seres vivos y el ambiente. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.